Saludos a alumnos de electrónica de potencia. Este es la presentación del tema que se llama convertidor de DC a DC, elevador o boost converter. Bueno, en algún momento del curso, al inicio del curso, había conversado un poco sobre cómo funcionaba un convertidor que elevaba el voltaje, porque se usaba en los aparatos, en el encendido eléctrico de los automóviles desde hace ya muchas décadas. Bueno, en ese caso, cuando uno prende o va a prender un automóvil, recordarán que meten la llave para el encendido y la giran y tiene dos posiciones. Llega a una posición, bueno, pues lo que ocurre es algo como esto. Lo que se está haciendo es que la batería se está conectando una bobina. Es una inductancia muy grande. Y luego se queda ahí un momento en lo que estamos girando, se está cargando la bobina de campo magnético y inmediatamente llegamos a la segunda posición. En la segunda posición lo que se hace es abrir ese interruptor, cerrar otro interruptor y esa gran corriente, porque ahora la bobina se comporta como una fuente de corriente, esa gran corriente se mete a una resistencia de un valor muy elevado, que es la bujía. La bujía, si han tenido la oportunidad de ver una bujía, pues tiene un espacio, un entrehierro. Esa es una resistencia muy grande. Entonces, una resistencia muy grande por una corriente muy elevada, pues la ley de Ohm nos dice que es R por I, entonces se crea un voltaje muy alto, tan alto que causa una chispa y hace que se encienda la mezcla de gasolina y aire. Bueno, eso es en los automóviles. Digamos que así funcionaban originalmente. Muchos ya no trabajan exactamente de esa manera, no exactamente, pero sí utilizan ese principio. Y bueno, un convertidor de ese elevador, pues esta es la estructura más simple, la básica. Tiene dos conmutadores. Cuando uno está cerrado, el otro se abre. Cuando el primero se abre, ahora el otro se cierra. Entonces uno o el otro, el que está prendido siempre. Bueno, aquí la parte relevante para explicar este circuito pues son las señales que existen en la bobina, porque la bobina es la que se encarga de hacer la elevación de voltaje. El capacitor que aquí vemos pues realmente, bueno, estrictamente hablando no haría falta, pero se pone para mejorar la operación. Tenemos entonces el voltaje en la bobina, la corriente en la bobina. Vamos a analizar el circuito. Primero, ¿quién va a abrir y cerrar los interruptores? Pues una modulación de ancho de pulso. Aquí está. Y aquí tenemos la señal. El tiempo de encendido que ocurre en D. Recuerdan que el D es el ciclo de trabajo, el ciclo útil, por el tiempo. O sea, este tiempo pues, sería el ciclo de trabajo por el periodo de la señal completa. Y el tiempo de apagado pues sería 1 menos D por el ciclo de trabajo o simplemente así como lo vemos. De aquí a acá es el ciclo de trabajo por el periodo de la señal y aquí todo el periodo y vuelve a repetirse. Ok. Primero, ¿qué voltajes hay en la bobina? Bueno, pues vamos a revisar. Durante el ciclo de encendido, este interruptor es el que está cerrado, como se ve allí. Está cerrado y este está abierto. Entonces todo el circuito no es más que esta parte. La bobina se está conectando a la fuente, a esta fuente de corriente continua. ¿Qué va a implicar? Que las terminales de la bobina pues están inducidas por la fuente y entonces este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces durante todo el tiempo en que esté cerrado este interruptor, durante todo este tiempo, la bobina va a tener este voltaje VI, el voltaje VI aplicado a ella. ¿Okay? Ahora, termina el ciclo de trabajo, se apaga y ahora lo que ocurre es que el interruptor, bueno, si este interruptor se abre, ahora este se abre y este se cierra. Ya es otro circuito. Vean,
que ahora la bobina está entre dos voltajes, entre el voltaje VI y el voltaje VO. Vamos a asumir esto, que todo funciona bien, y esta es una señal continua, obviamente, porque nosotros la estamos colocando, y esta también es una señal continua si todo sale bien, y que además se elevó el voltaje. Entonces, ¿qué implica? Que este voltaje es más alto que este de acá. Entonces, la bobina va a invertir su polaridad. Y de hecho eso ocurre, porque una bobina cuando está excitada por la fuente, hace atravesarle la corriente. Cuando soltamos esa excitación, o sea, dejamos de, de forzar a que haya una corriente en la corriente se mantiene. Pero ahora la bobina, el campo magnético creado, funciona como es un almacén de energía. Ahora ella está funcionando como una fuente. Entonces, antes estaba aceptando la corriente, cargándose, llenándose, y ahora, al soltar eso, ahora ella está funcionando como fuente de corriente y está aventando su corriente en esa dirección. Entonces, efectivamente, cambia de polaridad. Ok. ¿Qué implica? Entonces, cómo va a ser el voltaje en la bobina? Bueno, pues durante esté encendido el PWM, el ciclo de trabajo, pues la bobina solamente tenía VI en su terminal. Aquí está. Cuando se apaga, este se abre y este se cierra, ahora la bobina cambió su polaridad, entonces ahora va a estar del otro lado. ¿Y qué voltaje va a tener la bobina? Pues este voltaje menos este voltaje. O sea, VI menos VO. Aquí está, VI menos VO. Como VO es negativo, bueno, VO es mayor, perdón, es mayor, por eso va a estar del otro lado la polaridad de la fuente, de la bobina, perdón. Y entonces esta es la gráfica de voltajes en la bobina. Asumiendo que el voltaje aquí pues es constante, que esa es la idea, es lo que quisiéramos. Entonces tendríamos esta señal. Ok. Ahora, ¿cuál es la corriente? ¿Cómo se está moviendo la corriente en la bobina? Bueno, para determinar eso, tenemos la ecuación de una bobina. Vamos a ponerlo por acá. La ecuación que caracteriza una bobina. Recordarán esto, es la corriente en la bobina en el tiempo es igual al inverso de la inductancia por la integral del voltaje en la bobina con respecto al tiempo. Por eso era necesario saber el voltaje en la bobina. Queremos ver ahora la corriente en la bobina. Bueno, eso implica que en el primer instante, o sea, entre 0 y D por T, el voltaje en la bobina es una línea constante. Entonces vamos a hacer la operación. 1 en L, el voltaje en la bobina es VI, bueno, la integral de VI de T. ¿Y cuál es el resultado? Pues es VI entre L por T más una constante de integración, ¿se acuerdan de eso? Vean que el resultado pues es una forma, es esto, mx más b. Es una línea recta con una pendiente positiva en este caso. Bueno, pues aquí está, aquí ya está dibujada. La pendiente que está teniendo, que es VI sobre L, positiva por el tiempo, y una constante de integración que aquí se observa, aquí tiene el término, se le llama corriente mínima en la bobina, obviamente. Entonces, bien, cuando alimentamos a una bobina con una ideal, esta es una bobina ideal porque si observan no tiene resistencia, lo cual no es cierto, todas las bobinas tienen resistencia. Está facilitando todo el análisis. Para que funcione muy parecido a esta teoría, algo práctico, pues esta bobina debe ser muy buena. O sea, ¿qué implica una muy buena bobina? Pues que no tiene mucha resistencia, que su inductancia es mucho mayor que su resistencia óhmica. ¿Eso qué implica? Pues una bobina, por ejemplo, un toroide, que tiene mucha inductancia, un buen toroide de buena calidad, con un cable hecho de un calibre bastante grande, para que no tenga mucha resistencia. Entonces,
funcionaría muy similar esto a la realidad, aunque en realidad funciona con todo tipo de inductancias de bobina. Yo creo que les voy a poner un video muy interesante para que vean eso. Aquí en la descripción del video se los dejo. Bueno, entonces tenemos esto, es una línea recta, donde donde K1 es IL mínima. Entonces ya tenemos esta forma de onda cuando el interruptor está cerrado. Ahora, ¿qué pasa cuando el interruptor se abre? Voy a separar esta porque esa es otra ecuación. Es lo mismo, la misma ecuación, 1 sobre L, la integral, pero ahora los voltajes ya no es VI, es VI menos VO. Entonces es VI menos VO y son voltajes constantes. Y todo sale perfecto, es un voltaje constante y se nos va a elevar a un voltaje constante. Entonces ahora es esta la ecuación. ¿Y cuál es el resultado? Pues debe de ser VI menos VO sobre L porque son constantes. Y la integral de dt, pues más otra constante de integración, K2. Ahora, para hacerlo más obvio, voy a invertir la resta, entonces sería VO menos VI sobre L por T más K2. Y aquí tenemos las dos ecuaciones. Una cuando el interruptor está cerrado, otro cuando el interruptor está abierto. Entonces vean, cuando el interruptor está cerrado, se va cargando con una pendiente, con la pendiente VI sobre L. Aquí está. Y va a alcanzar un valor que es el punto más alto, más elevado, cuando exactamente ocurra el ciclo de trabajo por el periodo de la señal PWM. Y luego, cuando llegue ese punto, se abre el interruptor, se cierra el otro, la bobina invierte su polaridad y avienta la corriente. Y vean que esa corriente también es una línea recta. Si el voltaje son constantes, pues va a también ser una línea recta. Quiere decir que la corriente sigue fluyendo en la misma dirección, está en el lado positivo. O sea, efectivamente está arriba del cero. Pero viene bajando, porque la pendiente ahora es negativa. Viene cayendo esa corriente. Bueno, esto da pie a puntos interesantes. A características de este tipo de convertidores, que todos los convertidores tienen, incluyendo el que vimos el anterior, el de bajada, pero no toqué ese punto. Bueno, resulta que podría ser haber puesto una bobina o un tiempo tal que empezara en cero, o sea que esta constante fuera, o se decidiera que fuera el punto cero, y entonces tendríamos una señal así. Subiría porque es la misma pendiente, llegaría a este punto y luego empezaría a bajar con otra pendiente. Y entonces se calculó todo, se decidió que exactamente en el punto del periodo cayera, llegara hasta cero. Y de ahí va de nuevo a empezar. Entonces pudo haber decidido una señal que haga esto, o sea que siempre tiene corriente la bobina, pero está en su punto límite. Esta siempre tiene corriente. Esta también tiene corriente, pero ya está en el límite. Y también ahí se podría haber decidido que fuera de este tipo. Que subiera la señal, se fuera cargando la bobina, y luego cuando se abre y se empieza a descargar sobre la RIC, bajara tanto o exigiera tanto esta resistencia, o la bobina fuera de un almacén más pequeño, y entonces ocurriera esto, que se bajara tan rápido que tuviera un tiempo muerto, o sea que no tuviera ya corriente la bobina. Todo este tiempo no tuviera corriente y luego va de nuevo. Tener corriente y luego un tiempo sin corriente la bobina. Entonces,
son modos de operación de este tipo de convertidores. El primero, al que nos estamos refiriendo, se llama CCM, el modo. Continuous Conduction Mode. Es el modo de conducción continua, o sea, siempre tiene corriente la bobina. El otro, el que está en el límite de que se le acaba la corriente a la bobina y se empieza de nuevo a cargar, se llama BCM, Boundary Conduction Mode. Es el modo de conducción límite, el que está en el límite. Y el otro se conoce como DCM o Discontinuous Conduction Mode. Ese modo, pues ya hay momentos en el que no tiene corriente la bobina para seguir alimentando. Ahora uno pensaría, bueno, pues ese no debe de servir, pero sí. ¿Qué implica? Que aquí se eleva mucho el voltaje y luego se cae inclusive a cero. O sea, aquí se está subiendo y bajando el voltaje. Sube mucho y llega a lo mejor hasta cero, pero el promedio del voltaje sigue siendo más alto que el de entrada. Entonces hay convertidores que utilizan cualquiera de ellos, cualquiera de los modos de conducción, siguen operando de todas formas como elevadores. Claro que lo que queremos o lo que regularmente o quisiéramos tener es un voltaje constante aquí que no se moviera. Eso implica que estos dos posiblemente no, sobre todo este no lo va a lograr. Pero este sí, posiblemente sí. El modo de conducción continua podría tener aquí un voltaje más estable. ¿Sí? Sobre todo si esta corriente no se está moviendo. Si esta corriente, o sea, esta variación de corrientes es muy pequeña, pues casi no se va a mover y va a alimentar y esto tampoco se va a estar moviendo. ¿Sí? Es una... Aquí aparece otro término que es la corriente promedio. Corriente en la inductancia, que es la promedio. Bueno, entonces, lo que voy a hablar y estas ecuaciones que estamos obteniendo, solo se refieren al modo de conducción continua. Bueno, entonces, esto ya no es importante y vamos a quitar estos porque están estorbando. Ahí está. Este es el que vamos a revisar únicamente, el modo de conducción continua. Bueno, entonces ya tenemos estas ecuaciones. Y tenemos puntos aquí en particular. Así que vamos a sacar puntos en particular que son los IL máxima y el IL mínima. Por ejemplo, vamos a ver, la primera ecuación es cuando va subiendo. Tenemos esto. Vean que B, esta B o esta K1 es IL mínima. ¿Sí? Aquí se observa de la misma gráfica. Este es IL mínima, la pendiente que estamos teniendo aquí, pues es BI entre L. Y cuando viene bajando, la pendiente que tenemos es una pendiente negativa. Aquí está la pendiente negativa y es de valor BO menos BI entre L. La pendiente negativa. K2, o sea, esa constante de integración, pues sería este punto. O sea, también es una función y igual a mx más b. Entonces, esa K2 tendría que ser un punto hasta acá arriba. O sea, si extendemos esto, pues sería un punto hasta acá arriba, pero no va a ser necesario obtenerlo. No va a ser importante. Ok, tenemos dos puntos en particular. Vamos a sacar primero para la primera ecuación ese punto. Vamos a hacerlo aquí. Vean, este ya lo tenemos, y L mínima, este punto, el punto más alto. Voy a usar la primera ecuación. Dice que es IL máxima va a ser igual a BI entre L por el tiempo. Eso ocurre en D por T. Más la constante K1, que es IL mínima. IL
mínima. Esa ecuación es muy importante porque de aquí vamos a despejar la L. O sea, de aquí, de esta ecuación, vean, conociendo el ciclo de trabajo con el que vamos a trabajar, el periodo o la frecuencia de la señal PWM y especificaciones de diseño, vamos a poder despejar la inductancia que requerimos. Ok. De aquí voy a hacer esto. IL max menos IL min es igual a BI entre L por D por T. Esa es una primera ecuación. Vamos a separar porque ahora sigue la otra. Otro color. Ok. De esta ecuación ahora tengo dos puntos, el IL máximo y el IL mínimo. Entonces vamos a ver. IL máximo. IL max. Es menos BO menos BI entre L. ¿Cuándo ocurre IL max? Pues cuando es deporte, el tiempo. Más K2. No lo vamos a ocupar porque ahorita vamos a hacer una resta. Ahora el otro punto, con esa misma ecuación. Ahora cuando estamos hasta aquí abajo, sería IL min, sería misma pendiente, pero ahora es en T. Eso ocurre en el periodo de la señal PWM más K2. Entonces tengo dos ecuaciones, dos puntos de esta ecuación. Vamos a hacer una resta. Entonces restamos estas dos funciones. Y el resultado pues va a ser IL max menos IL min. La K2 y la K2 pues se van a desaparecer. Y entonces va a ser esto menos esto. Entonces va a ser una suma, ¿no? Entonces va a ser, bueno, va a ser menos BO menos BI entre L por DT. Menos por menos da más. BO menos BI entre L por T. Sacamos un término común. Sería... yo creo que BO menos BI entre L y T también. Este va a ser 1. Así. Y menos D. Ahí está. Entonces vean. IL max menos IL min, igual que en esta otra ecuación. Y tengo en esta ecuación saqué este resultado y en la otra saqué este otro resultado. O sea que esto y esto deben de ser lo mismo. Voy a hacer la igualdad. Bueno, pues todo esto ya no es útil. Ups. Esta sí. La ecuación donde vamos a sacar la inductancia. Luego la borro. Aquí hay espacio para... Ok. Entonces igualo esta con esto. Este término con este término. Porque los dos son IL max menos IL min. Entonces me va a dar que BI entre L por DT es igual a BO menos BI entre L por T por 1 menos D. Y bueno, son solo productos. La L se va a ir con la L. La T la paso para acá y se va. Entonces termina siendo BI por D es igual a BO por 1 menos D. BO por 1 menos D. Y menos BI por 1 menos D. Bueno, va a ser por paso a paso. BO por D
menos BI por 1 y menos por 1 nos da más, BI por D. Entonces BI por D está de los dos lados. Este se va con este, al pasarlo para allá se va a restar. Entonces aquí se va a hacer 0. BI lo paso para acá. BI, el negativo sale positivo y BO como término común, entonces va a quedar BO por 1 menos D. Quiere decir que BO es igual a BI entre 1 menos D. Y esta es la ecuación más relevante de este convertidor. Me está diciendo que efectivamente puede elevar el voltaje. Por ejemplo, si el ciclo de trabajo fuera 0.5, entonces esto quedaría 1 menos 0.5 es 0.5. 0.5 es 1 sobre 2, entonces el voltaje de salida puede ser el doble del voltaje de entrada. Vean que si el ciclo de trabajo fuera 0%, 0% implica que esto siempre va a estar abierto y este siempre va a estar cerrado. Entonces este voltaje, la bobina se comporta como un cortocircuito, el capacitor como un circuito abierto, y entonces este voltaje va a estar hasta la salida. O sea, va a ser BI entre 1 menos 0. Entre 1 menos 0, entonces es BI. O sea que efectivamente me está describiendo esta ecuación cómo operaría en corriente, bueno, en ese extremo. Ahora, si mi ciclo de trabajo se acerca a 1, o sea, esto dura mucho tiempo, poquito tiempo el apagado, entonces el voltaje de entrada entre un valor muy grande, porque es muy cercano, la resta es muy cercana a 0, pero es más bien muy pequeño, y entonces el voltaje de salida tiende a ser muy grande. En teoría, pues cuando el ciclo de trabajo sea 100% o 1, pues sería infinito el voltaje. Solo en teoría. Como les comento, está limitado a esta línea, no puede llegar al infinito, porque esa es la razón por la que esa ecuación nos lo indica, porque realmente tiene resistencia. Entonces hay un límite, es BI entre esas resistencias, la corriente máxima que puede haber en esa bobina. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos la relación de la entrada, del voltaje de entrada al voltaje de salida. Esto ya no lo ocupamos y solo esta ecuación. Esta ecuación también es importante, porque de esta ecuación vamos a despejar ahora la inductancia. La inductancia, esto lo paso para allá, esto por acá, y va a quedar BI por D por T sobre IL máxima menos IL mínima. Entonces, esta ecuación es la que nos dice qué inductancia es la que requerimos. Observen que si IL mínima, la llevamos a 0, como en el caso del modo de conducción límite. Si la llevamos a 0, entonces esa sería la bobina que necesitamos para el modo de conducción límite. En general se llama L crítica, o sea, L crítica es BI por DT entre IL máxima. Si ponemos una inductancia así o mayor, estamos hablando del modo de conducción continua. Si ponemos una inductancia igual a esta, pues estamos hablando del modo de conducción límite. Y si ponemos una inductancia menor a esta, estaríamos hablando del modo de conducción discontinuo, porque esa bobina no va a ser capaz de entregar la corriente durante todo ese tiempo, entonces se va a caer, ¿no? Como lo había dibujado hace un momento. Pero bueno, estos no nos son por ahora de interés. Esto sí, la inductancia debe ser esta o más para estar dentro del modo de conducción continua. Entonces, esta es nuestra segunda ecuación para el diseño de un circuito así. Y ya nada más nos falta el capacitor. Para el capacitor, pues vamos a ver
Vamos a intentar verlo rápido. Tiempo. Aquí es el momento de por T y acá el momento T. A ver, primero, si observamos, o creo que ya intuimos todo, que no va a estar un voltaje constante. Va a estar subiendo y bajando. La corriente está subiendo y bajando. Efectivamente, el voltaje va a estar subiendo y bajando. El voltaje en el capacitor es el mismo de la salida. Entonces, este de aquí, pues va a ser es el mismo voltaje, el voltaje en el capacitor en el tiempo, que es igual al de la salida en el tiempo. Cuando el interruptor está aquí cerrado, este está abierto. Y entonces se está cargando la bobina, pero quien mantiene el voltaje en la salida es el capacitor. Entonces el capacitor va a estar en un punto más alto, es el voltaje de salida máximo, va a estar en un punto más alto, y durante todo este tiempo, el tiempo que esté este interruptor cerrado y esté abierto, ese capacitor es el que está soportando la corriente que demanda la resistencia para tener su voltaje. Entonces, ¿y cómo se cae? Pues un capacitor, ¿cómo se descarga un capacitor en una resistencia? Bueno, pues exponencialmente, ¿no? Como ya conocemos de los cursos de circuito, se va cayendo así. Va a llegar hasta un punto más bajo. Es el voltaje de salida mínimo ahora. Y bueno, pues sabemos, bueno, antes de hacer eso. Ahora, cuando este se abre y este se cierre, ahora la bobina y la fuente se encargan de alimentar el circuito. Es una fuente de corriente, es una corriente constante. El capacitor se va cargando de manera constante así. Va a llegar hasta el punto más alto otra vez. Entonces es de esta manera la forma en que va a aparecer la corriente en la salida. Una exponencial cayendo y una línea constante. De aquí podemos sacar, de esta parte, de cuando se está descargando la batería, podemos sacar la ecuación del capacitor. Porque sabemos esto, que el voltaje en un capacitor en el tiempo, cuando se está descargando, sería desde donde parte, VO max, por E a la menos T entre RC. Recordarán esa ecuación, ¿no? Cómo se descarga un capacitor en una resistencia. Ahora, en caso particular, es todo este tiempo de descarga de T y va a pasar de VO max a VO min. Entonces, el voltaje final va a ser VO min, el voltaje inicial VO max, el tiempo de descarga es de por T entre RC. Y entonces, bueno, pues de aquí vamos a poder despejar. Bueno, vamos a ver el logaritmo natural de VO min entre VO max es igual a menos D por T entre RC. Despejamos. Lo que queremos es el capacitor. Entonces, si aquí despejamos, el capacitor va a ser igual a menos una división D por T, R abajo y el logaritmo natural de VO min entre VO max. Esa es la ecuación de cálculo de capacitancia. Y curiosamente, pues también lo podemos ver de esta manera, así. Si el capacitor es más grande, pues mejor. Se va a descargar menos. Este es el punto límite. En la mayoría de la literatura que existe para este tema, pues no habla de una exponencial cayendo. O sea, linealizan todo. Dice, bueno, es una línea. Y de hecho se parece mucho, ¿no? O sea, es una descarga que dura poco tiempo. Entonces parece una línea recta. Cuando es ese caso, voy a borrar para escribirlo aquí mismo. Cuando es ese caso, o sea que se asume que es una línea recta, la capacitancia que resulta, hablando de esas líneas rectas, es esta, va a quedar el voltaje promedio, bueno,
el voltaje de salida promedio por D por T entre la carga R y VO max menos VO min. Igual que acá, corriente en la bobina promedio, aquí también va a aparecernos voltaje de salida promedio. Entonces, cuando esta ecuación la linealizamos, pues nos da este valor en particular. Y aparece pues una capacitancia crítica igual que en la bobina, que es permitir que esto llegara hasta abajo. Entonces VO min pues es 0. Y si asumimos que el promedio es la mitad del máximo, o sea, no es cierto porque cae de una manera, sube de otra, la mitad no es el promedio, pero es aproximadamente. Cuando eso pasa, pues el resultado da que esa capacitancia crítica para operar queda así, 2 entre R. Poner una capacitancia igual a esto, pues estaríamos hablando del modo de conducción límite. Y si le ponemos una menor a esa, estaríamos hablando del modo de conducción discontinuo. Bueno, pero esto no lo estamos utilizando. Vamos a utilizar esta, que es como viene en la mayoría de los libros. Entonces, estas serían las ecuaciones para el diseño de este circuito. Disculpen que me tardara tanto en darles esta información, pero si observan, pues solamente se está analizando la componente de CD de la salida. No se observan el resto de las componentes, ni se trabaja la bobina y el capacitor como si fuera un filtro, que era lo que yo estaba intentando hacer. Estuve analizando el circuito pues con Laplace y de diferentes maneras, pero no pude dar con la clave para ver el conjunto, ¿no? Que era lo que me interesaba, no ver partes. Vean que en este análisis, que es el análisis que viene típicamente en los libros, en toda la literatura, pues asume esto, que es un voltaje constante, cuando en realidad se está moviendo. O sea, hay componentes, ahí está la componente de CD. Esto es lo que se vería en la componente de CD, efectivamente, pero existen más componentes. Era lo que yo esperaba analizar para no llegar a valores como estos, ¿no? De que algo mayor o igual a esto. Me parece que en donde no lo pude hacer es precisamente por las interrupciones. Es un circuito en un momento y es otro circuito en el otro. Esperaba que las estuviera tomando bien, pero no llegaba a algo claro. Espero el próximo semestre poder llegar a una visualización que sea más entera, que se note el resultado completo. Cuando uno simula estos circuitos o inclusive lo arma, vi algunos videos de algunas personas que lo armaron y verificaron cómo funcionaba, se nota lo que aparecen en algunas de esas muchas ecuaciones, que aquí aparecen componentes. Aquí también aparecen varias componentes. Entonces era lo que esperaba, encontrar la respuesta completa. Pero bueno, esta es la respuesta a la componente primordial, que es la componente de CD, que era la que queríamos particularmente. Bueno, en el siguiente video ponemos un ejemplo de cómo se utiliza esto.